Hola, ¿cómo están? Espero que estén bien. Acá en esta sesión comenzamos con el estudio de uno de los conceptos más importantes del capítulo espacios vectoriales, que es el concepto de subespacio vectorial. Primero daremos la definición formal y algunos ejemplos. Y después veremos resultados importantes que están relacionados con este concepto. Entonces, vamos a definir formalmente subespacio vectorial. Si ustedes ya ven el término subespacio, el sub ya me está indicando que es algo que está contenido. Y si lo que sigue es espacio, es algo que está contenido en un espacio vectorial. Entonces yo ya el nombre lo tengo como indicador de qué voy a definir. La definición es muy formal para que distingamos las estructuras que tenemos acá, que hay cosas que difieren mientras otras cosas permanecen constantes. Entonces, yo voy a tomar un espacio vectorial visto desde el punto de vista del sistema formado por el conjunto soporte y las operaciones. Voy a tomar un conjunto contenido en el B, pero si yo me fijo en este símbolo, este contenido es un contenido que tiene un igual debajo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el conjunto S puede ser un conjunto más chico que el B o incluso puede ser el B. Eso hay que tener siempre ahora la precaución. SS puede ser vacío, no. Siempre me están diciendo acá que tiene que ser distinto de vacío. Entonces, S se va a llamar un subespacio vectorial de B si y solo si cuando yo al S lo integre en un sistema donde el S es el conjunto soporte y las operaciones son exactamente las mismas del espacio vectorial B, entonces este sistema es un espacio vectorial. A ver si se entiende. Yo con el S formo un nuevo sistema. ¿Sí? Un nuevo sistema, una nueva estructura que habíamos dicho la vez pasada. Pero esa nueva estructura, ¿qué operaciones tiene? Las mismas del B. O sea que comparte las operaciones de B. Y el S es un subconjunto de B. Entonces, si yo lo miro como una estructura más chica anidada en la otra, va a ser un subespacio cuando como estructura esta también sea un espacio vectorial. Es decir, que yo tengo un espacio vectorial en el interior de otro espacio vectorial. Si yo estoy hablando aquí de espacio vectorial, quiere decir que los elementos de S junto con estas operaciones verifican los 8 axiomas de la definición de espacio vectorial. Bien, ¿cómo vamos a simbolizar, para no escribir toda esta frase, nosotros lo indicamos simbólicamente con este simbolito? Este símbolo se lee S subespacio vectorial de B, lo mismo que está acá. Y entonces fíjense que cambia el símbolo de esto
¿sí? Este símbolo indica que S es subconjunto de B. Mientras que este ya es otro símbolo distinto, subespacio. Hasta que yo no sé si el S con las operaciones del B verifica los 8 axiomas de la definición de espacio vectorial, es para mí un subconjunto simple y silvestre. Cuando yo de alguna forma pruebo los 8 axiomas, ya este subconjunto tiene más estatus y se convierte en subespacio vectorial. Y ahora, una vez que yo ya tengo claro que es un subespacio vectorial, de ahí en más, en lugar de decir subespacio vectorial, yo solamente voy a decir es un subespacio de B, por ejemplo. Cuando yo ya tengo claro que se cumplieron todas las operaciones, dije, bueno, es un subespacio vectorial y de aquí en más vamos a decirle solamente subespacio. Bien, ahora vamos a ver algunos ejemplos. Si bien el título en el apunte les va a decir así, ejemplo 431, no es un solo ejemplo, sino que tenemos algunos ejemplos. Un primer ejemplo es el que me cuenta de los subespacios triviales. Otra vez apareció el término trivial. Entonces, ¿cuáles son los subespacios triviales? Yo tengo que ir a este contenido de la definición y acordarme un poquito de teoría de conjunto y establecer cuáles eran los subconjuntos triviales dentro de un conjunto. En un conjunto vamos a recordemos que para B los subconjuntos triviales son el mismo B y el conjunto formado por el vector nulo, ¿sí? Esos siempre están dentro de un B y cumplen con esta condición. O está contenido estricto, porque yo tengo que esto está contenido estricto en B. Pero como está contenido estricto, o está contenido estricto o es igual, o sea, cumple ese símbolo. Y el B es igual al B, pero como es igual, cumple también el contenido o igual, ¿sí? Entonces eso nos tenemos que acordar porque eso es lo que nos va a servir ahora para definir estos subespacios triviales. Entonces, estos subespacios triviales son los subconjuntos triviales que yo tengo y que acuérdense que hemos dicho que este es un espacio vectorial trivial y este es el espacio vectorial B. Entonces, estos dos cumplen la definición. Entonces se llaman subespacios triviales. Y si yo tuviese cualquier otro subespacio, ¿qué es lo que va a pasar? Siempre el subespacio trivial es también subespacio del S y el S es subespacio del B. Entonces siempre acordarse de esto, porque este conjunto no solo está contenido en el B, sino que también está contenido en el S, porque el S es subespacio y si es subespacio tiene que cumplir los 8 axiomas, en particular
el EB3, que es el axioma del vector nulo, ¿sí? Muy bien. Ahora vamos a ir viendo algunos subespacios que se nos pueden ir presentando. Entonces, si yo considero el espacio vectorial R3, ¿se acuerdan el de las ternas? Por ejemplo, vamos a tener dos subespacios como esos dos conjuntos que tenemos ahí. Un conjunto S de ternas, tal que Y es igual a 2X, pero X y Z son variables libres. Tengo dos variables libres. Por ejemplo, otro sería un W, tal que X es igual a Y, Z es igual a 0 y la Y es la única variable libre. Entonces, esos dos conjuntos cumplen que son subespacios, ¿sí? No se desesperen, ya vamos a ir estudiando cómo es que sabemos que son subespacios. O sea, yo ahora les estoy mostrando solo ejemplos. Gráficamente, en R3, ¿qué sería cada cosa? Eso también ustedes lo van a ver en geometría analítica. Acuérdense que yo ya les he contado que en geometría analítica ustedes van a ver la interpretación geométrica de conjuntos. Y en álgebra están viendo la interpretación operativa, digamos, las operaciones, las propiedades que se cumplen. Bien, entonces, el S, como tiene dos variables libres, es un plano, ¿sí? Entonces, el S es un plano que está contenido en R3, que es el espacio. Y ese gráfico nos está mostrando, digamos, la parte visible de ese plano y aparte un sector. Porque este plano sigue en esa dirección infinitamente para arriba de lo que uno ve, infinitamente para abajo, infinitamente para acá e infinitamente para atrás, digamos, que esto sería lo que ya uno no ve. Cuando nosotros trabajamos en R3, como que siempre nosotros graficamos o vemos para donde están los positivos de los ejes. Este es el X positivo, este es el Y positivo y este es el Z positivo. Y como que para atrás uno no lo ve, como que está velado. Entonces, cuando yo grafico solo la parte que veo, digamos, y un sectorcito, porque como todo esto es infinito, yo grafico un sector como para tener una pequeña idea. Bien, eso es en cuanto al S. Y en cuanto al B, el W sería esta recta que está acá, que también es infinita, también tiene su parte que continúa para allá atrás, ¿sí? ¿Qué particularidad tienen? Si son subespacios, quiere decir que cumplen el axioma EB3. ¿Cuál es el axioma EB3? Que contienen al vector nulo. Entonces, los subespacios de el plano o de el espacio mismo, o sea, de R3 o de R2, siempre van a ser entes geométricos que contengan el origen y que estén definidos por ecuaciones lineales, ¿sí? Entonces, otro ejemplo podría ser SU. SU también es un conjunto de ternas, tal que Z es igual a 3 y también tengo dos variables libres.
Pero resulta que eso no es un espacio vectorial. ¿Por qué? Porque Z siempre es 3. Si Z siempre es 3, el vector nulo no hay chance de que ahí esté, en ese conjunto. Entonces se contradice el axioma EB3 y entonces ya se contradice el hecho de que sea un espacio vectorial. Entonces el U está contenido en R3 solamente, pero subespacio no es, ¿sí? Y gráficamente, ¿qué es el U? El U es un plano, fíjense, que está a la altura de z igual a 3, lo que me dice acá. Pero ¿qué pasa? No contiene al origen. Entonces, es algo que se despegó del origen. ¿Se acuerdan que cuando yo les he contado de que graficamos vectores, los vectores siempre están pegados al origen? Entonces, algo que no está pegado al origen no puede ser un espacio vectorial. Muy bien. Entonces, bueno, antes de seguir, yo les iba a contar un poquito de geometría. Por ejemplo, en geometría ustedes van a ver que todo conjunto así, X y Z, que cumpla A por X más B por Y más C por Z igual a un D, es un plano. Entonces, yo acá, estas ecuaciones de alguna forma se podrían llevar a esta forma. Tengo una sola ecuación. Mientras que acá tengo dos ecuaciones, así que esto no es un plano. ¿Por qué? Porque en realidad esto se puede mirar como un plano y esto se puede mirar como otro plano. Entonces acá, geométricamente, lo que yo tengo es una intersección de dos planos. Y dos planos, hagan de cuenta que ustedes intersectan dos hojas. Entonces, dos hojas de papel, si se intersectan, ¿en cuánto o en qué se van a intersectar? Si se llegan a intersectar, se intersectan en una recta. Y si no, no se intersectan en nada. Entonces, por eso, esos dos planos se intersectan y se están intersectando en una recta. Bien, esto es a título informativo. Esto es un plano y ya veremos cuándo esto es un subespacio y cuándo no. Entonces, luego se verá cuando A es un subespacio de R3. A ver, aquí me quedó medio mal escrito. Pero ténganlo en cuenta eso. Otro ejemplo, fuera de lo geométrico, puede ser, por ejemplo, mirando el espacio vectorial de las matrices de orden n por n, el conjunto de las matrices diagonales. Entonces, si yo considero el conjunto de las matrices diagonales, que lo voy a simbolizar así, de orden n, porque serían las diagonales de orden n, entonces se cumple que este conjunto es un subespacio vectorial de Mn por n. ¿Sí? Y así tenemos infinidad de subespacios e infinidad de no subespacios.
Y la teoría que vamos a ir viendo luego es la que nos va a ir indicando cuándo sí y cuándo no. Entonces, en próximos videos nos iremos enterando de esta nueva información. Nos vemos luego entonces.